bienvenidos a un nuevo video de Ecos del Pasado. Antecedentes históricos antes de la inmigración japonesa al Perú. Presencia japonesa en el Perú previa a la inmigración japonesa al Perú. 1596. El antecedente más remoto del contacto entre Japón y América Latina fue la llegada del japonés Francisco Japón al Perú. Fue vendido como esclavo por Diego López de Lisboa al padre español Miguel Girónico de Porres. 1611. Se registró el japonés Miguel de Silva, quien participó en la construcción del puente de Medra sobre el río Rímac. 1613. Se registraron 20 japoneses en la ciudad de Lima y 11 de ellos eran mujeres. La mayoría trabajaba como obreros o como criados. Inmigración extranjera al Perú para las labores agrícolas. La migración japonesa se da en el marco de una serie de migraciones extranjeras producidas entre el siglo XVI y el siglo XIV, principalmente para labores agrícolas. En el siglo XVI, la inmigración africana al Perú. Los primeros esclavos de origen africano llegaron al Perú para trabajar en viñedos y plantaciones de caña de azúcar y algodón. Siglo XIV, la inmigración china al Perú. Los chinos llegaron al Perú en condición de semiesclavitud para trabajar en las haciendas costeñas del algodón y caña de azúcar, en la extracción de guano en la isla, la construcción de ferrocarriles y como servidumbre doméstica. Igual en el siglo XIV la inmigración europea al Perú. En el siglo XIV también se inicia la inmigración de agricultores europeos, irlandeses, españoles, alemanes e italianos para trabajar en las haciendas de la costa y la selva. Inmigración japonesa al continente americano. Con la llegada de la era Meiji en 1878, la sociedad japonesa ingresó a un proceso de occidentalización y de expansión. Se estableció la obligatoriedad de la enseñanza, desapareció el estatus de samurái y se dispuso el servicio militar obligatorio. Se elevaron los impuestos obligando a los campesinos a vender sus tierras. La pobreza, el desempleo y la alta densidad de la población determinaron las emigraciones al extranjero en busca de una mejora económica. La gran oleada migratoria de japoneses hacia Canadá y los Estados Unidos generó graves conflictos con los trabajadores locales, originando una campaña antijaponesa que obligó a limitar su ingreso. Las compañías de migración orientaron la inmigración hacia el Brasil y Perú, donde existía una gran necesidad de mano de obra a la agricultura. Perú y Japón establecen las primeras relaciones diplomáticas. El establecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y Japón se produjeron de manera casual, a través de un incidente internacional que constituyó un elemento importante para el inicio de inmigración japonesa al Perú. 1872. Primeras conversaciones entre Perú y Japón. El incidente que inició el primer acercamiento entre Perú y Japón se produjo cuando el gobierno japonés detuvo la embarcación peruana llamada Maria Luz, que llevaba 225 chinos al Perú, luego que uno de los pasajeros chinos denunciara maltratos. El caso fue a corte. Luego de varios disputas, finalmente se falló en favor del regreso de los cultos a China, prohibiéndose los contratos de trabajo. 1873. Tratado de paz, amistad, comercio y navegación entre Perú y Japón. A raíz de las relaciones entre la autoridad de Perú y Japón por el caso de Maria Luz, se establecieron una serie de conversaciones que dieron la firma del tratado. El Perú se convirtió en el primer país de América Latina con el que Japón establece vínculos diplomáticos formales. Primeros intentos de inmigración japonesa al Perú. Una vez establecidas las relaciones diplomáticas entre ambos países, se produjeron intentos fallidos para traer inmigrantes japoneses al Perú. 1874. Caso Hacienda San Carlos. El ex cónsul general del Perú en Tokio, Oscar Gerén, intentó introducir inmigrantes japoneses al Perú para trabajar en la hacienda San Carlos de su propiedad. El gobernante japonés no se lo permitió debido al incidente del barco Maria Luz. 1889. Caso Mina Carahuacara. Oscar Gerén envió una muestra de minerales en la mina Cajaruacara con el objetivo de lograr un mayor interés de los japoneses para enviar trabajadores a su hacienda. Sin embargo, los japoneses se interesaron más en los minerales que en la hacienda. Este interés motivó a la fundación de la Japan Perú Mining Company. Lamentablemente, la inversión resultó un fracaso ya que los minerales no eran productivos y la mina ya había sido explotada por muchos años. El Perú era un país económicamente agrícola, donde el desarrollo de la costa alcanzaba niveles extraordinarios y los principales cultivos eran el algodón y la caña de azúcar.
Las haciendas se tecnificaban y aumentaban su productividad, ocasionando escasez de mano de obra para la agricultura, situación que llevó al gobierno peruano a propiciar una masiva migración de japoneses conectados al Perú. Para los japoneses, la idea era viajar al Perú a trabajar y juntar dinero para luego retomar a su patria. Habría que remontarse a Japón en la mitad del siglo XIX, que durante la era Meiji abrió las puertas a la migración para combatir el desempleo, sobre todo en las zonas rurales. En 1868 se produjo la primera migración japonesa al exterior, con el viaje a Hawái de 148 japoneses. Augusto Bernardino Leguía, quien era en ese entonces gerente general de la British Sugar Company, en 1898 promovió la inmigración japonesa al Perú para satisfacer la demanda de mano de obra en la industria azucarera, gestionando su inclusión en las zonas autorizadas. A pesar del resquemor por el incidente del barco María Luz, el gobierno peruano dio luz verde a la inmigración por contrato. Se inició así el proceso de reclutamiento de trabajadores en Japón a través de prometedores anuncios que, más allá de indicar el salario y condiciones, describían la tierra prometida, como recoge el libro Hacia un nuevo sol de Mari Fukumoto. Al primer grupo que llegó en el Sakura Maru, todos varones de distintas prefecturas, le siguieron otros 82 grupos, ya esta vez integrados también por mujeres y niños, hasta 1923, en que finalizó la migración por contrato. Hasta esa fecha, 18.727 japoneses habían llegado al Perú. Posguerra y resurgimiento de la comunidad Nikkei. La posguerra, volver a empezar. El 15 de agosto de 1945, Japón se rindió incondicionalmente a los Estados Unidos y sus aliados, y el gobierno estadounidense concedió la libertad a los prisioneros japoneses y Nikkei de los campos de concentración. Sin embargo, el gobierno estadounidense no permitió el regreso de los deportados y solo 79 regresaron en 1946. La mayoría de los japoneses emigraron a Perú con la intención de regresar a Japón, pero la guerra cambió sus planes por completo. Decidieron quedarse en Perú, donde se habían aclimatado. Los japoneses tenían como objetivo integrarse en Perú manteniendo sus costumbres. Sus hijos comenzaron a asistir a las escuelas locales y más tarde a las universidades, donde serían reconocidos como estudiantes. También dejaron de enseñar japonés para evitar la discriminación y lo consideraron innecesario. A pesar de los tiempos difíciles en Perú, los japoneses se sintieron afectados, pero no mostraron signos de resentimiento o deseo de venganza. En cambio, mostraron comprensión y tolerancia, al igual que otros países de inmigración. Los japoneses en Perú se unieron a un movimiento de solidaridad con las víctimas de la guerra, especialmente en Okinawa, enviando flores, ropa y dinero para aliviar el sufrimiento de la población afectada. También realizaron colecciones de arte y funciones benéficas de arte, que fueron enviadas a Japón a través de Lara. Integrándose al Perú. En 1848, un grupo de japoneses de élite llegó al Perú y formó el Cruz del Pacífico para conseguir apoyo y ayudar al resurgimiento de la comunidad Nikkei. Jiro Hasegawa, un japonés deportado, decidió crear un periódico para representar sus intereses. En 1950, Perú Chimpo publicó su primer volumen de 116 páginas y ha seguido publicándolo hasta el día de hoy. En 1952 se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Perú y Japón, y un grupo de líderes comenzó a reclamar los bienes confiscados por el gobierno peruano. En 1955, la legación japonesa reabrió sus puertas en la capital y en 1995 se creó la Asociación Femenina Peruano-Japonesa para realizar trabajo social. El gobierno peruano decretó la devolución de los bienes confiscados a los ciudadanos japoneses, tanto naturales como legales, en 1995. La entrada de inmigrantes japoneses siguió estando restringida hasta 1958, cuando se permitió el ingreso a Perú de 150 japoneses con una comprobación de residentes.
Durante la guerra, miles de inmigrantes japoneses regresaron a Japón, concentrándose en fomentar acuerdos con los gobiernos latinoamericanos para el desarrollo agrícola. Las duras condiciones durante la guerra unieron a la comunidad peruano-japonesa, pero la llegada de los pocos inmigrantes no cambió significativamente sus costumbres, tradiciones e idioma. El primer Undukai, celebrado el 29 de abril de 1951, fortaleció la unidad de la comunidad japonesa y sus descendientes en el Perú. El nacimiento del Estadio La Unión. En 1952, el Club Pacífico creó una comisión con el objetivo de adquirir un campo deportivo para la comunidad Nikkei. Se adquirió un terreno agrícola de casi 100.000 metros cuadrados en el distrito de Pueblo Libre, con el aporte económico de la comunidad Nikkei de todo el país. El 8 de noviembre de 1953 se colocó la primera piedra del campo deportivo del flamante Estadio La Unión. Sin embargo, por razones legales, en 1961 modificó su nombre a Asociación Estadio La Unión. La construcción del estadio movilizó a toda la comunidad japonesa. El terreno adquirido necesitaba ser acondicionado y numerosos japoneses y sus hijos apoyaron recogiendo piedras y nivelando el terreno. Era usual verlos trabajar hasta altas horas de la noche. La asociación Estadio La Unión fue concebida especialmente para los jóvenes Nisei, la nueva generación y el futuro de la comunidad japonesa. Sus padres deseaban que tuvieran un espacio de crecimiento como personas y deportistas. La comunidad Nikkei. Los inmigrantes japoneses fueron conscientes de las instituciones eran los pilares que sostenían el desarrollo del grupo humano. En 1960 la comunidad Nikkei peruana ha crecido en forma sostenida, formándose profesionales en diversas especialidades, numerosas empresas de comercio. En 1969 se fundó la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Japonesa, con 27 empresas japonesas y 39 peruanas. La solución de los logros pensados fue la presencia de la mujer. Muchos se consiguieron por el ánimo, apoyo, soporte y equilibrio. En 1978 fue fundada la sección femenina okinawense del Perú, también conocida como Okinawa Hizukai. En 1981 la Asociación Fraternal Okinawense inauguró un complejo deportivo en el distrito de Ate. En 1996 la Asociación Fraternal Okinawense cambió el nombre de Asociación Okinawense del Perú. Si bien ha llegado al Perú inmigrantes de casi todas las 47 prefecturas de Japón, en la actualidad hay 27 Keihinkai, secciones prefecturales representando sus prefecturas de origen en Japón. Tanto Beatriz Ekshi y Samuel Ekoshi solo los dos primeros continúan funcionando. Los colegios Nikkei de la posguerra siguen el programa curricular peruano Sabor Nikkei. La cocina no podía quedar al margen en el proceso de mestizaje. Más de 100 años de intercambio de recetas técnicas e ingredientes han permitido el incremento de la cocina Nikkei, rebosante en sabor y ya con una identidad propia y exitosa. Los japoneses comenzaron adoptando el plato de su cocina tradicional o washoku, haciendo uso de ingredientes peruanos. Las primeras fondas de los japoneses ofrecían platos criollos, adaptaron al paladar japonés en menos sal, condimentos picantes, ácidos. Las técnicas de salteado de la cocina oriental enriquecieron la cocina peruana hasta el momento, basada principalmente en la técnica europea y guisado en estofado. La cocina Nikkei introdujo el consumo de alimentos marinos, como el pulpo y el bonito. Antes eran desechados por los peruanos. Hoy la cocina Nikkei forma parte importante del estilo gastronómico peruano. Sus sabores equilibrados que saben maridar la potencia de la cocina peruana y la sutileza y frescura de la japonesa han ganado fama mundial.